No tengo idea qué es esa vaina llamada ser adulta. ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué de niña soñaba con este día? Que alguien me explique cómo hacerlo bien. Aquí no sabemos cómo ser adultas, pero improvisamos bien. Acompáñame a descubrir toda la magia de crecer. Bienvenidos a Adulta en Proceso. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Adulta en Proceso. Estoy muy contenta de iniciar este nuevo proyecto con ustedes y espero que disfruten tanto como yo hablar de temas de adultas y adultos. Nadie nos ha preparado para esto, nadie nos ha dicho cómo hacerlo y hay muchos temas en el aire que siento que podríamos hablar y resolver un montón de dudas que a la mayoría de nosotros nos pasa. Y hoy quiero empezar hablando de algo que me causa mucha curiosidad cada que lo hablo con mis amigas y es como todas esas creencias o todos esos mitos que nos dicen cuando estamos próximos a llegar a los 30, ¿no? Yo tengo 27 años, pero pues tengo amigas que ya están en los 30, incluso ya superaron los 30 y siempre llegamos a la misma conclusión, como que hay ciertas creencias impuestas en esta sociedad que nos exigen como llegar con ciertas metas y ciertos propósitos, que muchas veces no los logramos y obviamente nos frustramos. Entonces quiero hablarles un poco sobre los mitos de llegar a los 30. Entonces nos han llenado tanto la cabeza de lo que deberíamos ser o no ser. Me parece increíble que todavía personas sigan creyendo X o Y cosa, como nos va a dejar el tren, como no has conseguido el trabajo de tus sueños, como no has tenido hijos, no te has casado, eres un fracasado, una fracasada. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primero que me parece muy chistoso porque me pasa y me siento identificada. Ya me dirán si también se sienten identificados y es empezamos a perder la memoria, es el primero. Me da mucha risa este punto porque en verdad yo siempre estoy preguntándome al salir de la casa, ay, apagué la estufa, apagué la plancha del cabello, hice esto, le di comida a mi gata o no. Pero la realidad es que no perdemos la memoria por la edad, la empezamos a perder, como que se nos empieza a olvidar las cosas porque nos volvemos perezosos para pensar y esa es la realidad. Es que según algunos expertos, todo individuo es capaz de conservar perfectas sus funciones cerebrales hasta la muerte. Lo que tenemos que hacer o la clave para esto está en practicar, en concentrarnos, en hacer muchos sudokus y en mantener nuestro cerebro activo. Entonces, un tip que les doy para la memoria que a mí me funciona un montón es que cada que voy a salir de mi casa y tengo que realizar alguna actividad relacionada, por ejemplo, con la estufa, etcétera, lo que hago es mencionar una palabra cualquiera. Ejemplo, apagué la estufa y dije como café. Y entonces cuando voy en el carro de camino al trabajo, digo, ay, no apagué la estufa, no me acuerdo, pero recuerdo la palabra café, entonces dije, no, sí la apagué porque en ese momento fui consciente de que estaba diciendo la palabra café para resolver esa situación. Entonces ahí les dejo ese tip que me lo dio un amigo muy querido una vez que olvidé algo en el trabajo y me dijo haz esto y te va a funcionar y sí me funciona. El segundo mito, la segunda mentira es que es mucho más difícil perder peso. Si bien después de los 25 nuestro metabolismo empieza a cambiar un poco, pues no es tan cierto del todo, o sea, hágame el favor. Obviamente será más difícil perder kilos porque estamos siendo mucho más perezosos para hacer ejercicio, tenemos un montón de obligaciones, un montón de responsabilidades, un montón de facturas por pagar. La idea de tener como una rutina de ejercicio antes de los 30 es muy importante para cuando lleguemos a esta edad podamos estar en el peso que deseamos o nos sintamos bien. Aquí no es como tratar de cumplir los estándares de la sociedad que tienes que verte o lucir como. Si tú te sientes cómoda o cómodo con los kilitos de más, está bien, no te preocupes. El ejercicio y el deporte y todo esto debe ser para sentirte bien contigo mismo, para tener energía, para tener amor propio, más allá de todas las imposiciones de las revistas y de la televisión y demás. Otra cosa que es muy válida en este mito es que si bien a esta edad, pues somos mucho más sedentarios porque pasamos 8 o 10 horas sentados en una oficina o enfrente del computador trabajando y también la maternidad. ¿Cierto? Esta es la edad donde el cuerpo se prepara para tener un hijo, entonces fisiológicamente pues empieza a adquirir un poco más de peso porque es como la función normal de nuestro cuerpo. Por eso, como les decía, es mucho mejor que desde antes empiecen con una rutina. No tiene que ser ir al gimnasio a las 5 de la mañana todos los días o matarse sin comer, no. Simplemente
tomar una clase de yoga 2 veces por semana o una clase de baile o bailar incluso en tu casa 30 minutos al día o simplemente salir a caminar. Y en esta parte quiero hablarles de lo terapéutico que es salir a caminar. O sea, salir a caminar no solo combate pues la depresión, la ansiedad, el estrés, es una manera maravillosa de poder respirar, de conectarse con la naturaleza, con el ambiente en el que vayan. Entonces pueden, no sé, irse a caminar media hora con sus perritos o con sus mascotas, con su pareja, pueden salir a trotar, cualquier cosa que puedan hacer en la casa si no tienen la facilidad y disposición de ir a un gimnasio por temas de COVID, etcétera. El tercer mito es conseguir trabajo se vuelve más difícil. Y en este punto tengo sentimientos encontrados, porque es una realidad que en muchos países latinoamericanos las vacantes laborales pues son limitadas, especialmente para las mujeres. Entonces basta mirar como todos los clasificados para ver como muchos de los empleos el requisito es tener menos de 30 años. Y a veces la edad se extiende como hasta los 35, 40, pero es indudable que sí se empiezan a limitar las opciones. Lo que yo considero acá es que en este momento tecnológico que estamos viviendo y como en todos los cambios, se ha dado la oportunidad de poder crear empresa, de poder empezar emprendimientos. Mucha gente en este momento está utilizando su creatividad para afrontar la situación tan complicada que estamos pasando, ¿no? Mucha gente ha perdido su trabajo, están desde casa con sus hijos sin poder hacer nada porque los colegios están cerrados o ya, bueno, ya están regresando, pero ese es otro tema. Entonces siento que a pesar de que sí pueda ser más difícil conseguir trabajo cuando uno empieza a crecer, también es un buen momento para desarrollar las habilidades y la creatividad innata que tenemos, ¿no? Entonces también conocer tus talentos y poder sacarlos a flote con tus proyectos y tus ideas y seguramente se harán realidad. El número 4 es que la maternidad comienza a ser más riesgosa. Y este es un viejo mito que ya ha sido desvirtuado por los médicos en los últimos años, que ellos aseguran que una mujer mayor de 30 no corre mayor riesgo que una menor de esa edad a la hora de quedar embarazada. La edad límite o la edad en la que empieza a complicarse las cosas es después de los 35, 36 años, pero incluso conozco mujeres que se han cuidado toda su vida y han podido tener hijos a los 42 años. Cada cuerpo es único y es especial. Y si tú te has cuidado lo suficiente, has tenido un estilo de vida saludable, igual que tu pareja, porque un bebé no se hace solo con la mujer, igual si tu pareja también tiene un estilo de vida saludable, posiblemente sea más fácil que puedan tener un hijo, pues, no sé, a los 30 y algo. Y cada vez es más común que las parejas decidan tener hijos más tarde, ¿no? Vemos que se van corriendo como las edades. Antes las familias empezaban a los 25, incluso a los 22. Ya muchas familias, por ejemplo, la mayoría de los amigos que conozco todavía no tienen hijos y ya están, pues, en los 30 o cerca de los 30. El otro punto, el número 5, es que se debe tener mínimo un posgrado. Es el ideal de todo profesional. Pues en el mundo laboral siempre nos están como exigiendo crecer y entre más, digamos, conocimiento tengamos, va a ser más fácil escalar. Y pues es una oportunidad extra para los que están mejor capacitados, que las mejores posiciones muchas veces están destinadas para estas personas, pero dadas las condiciones de algunos países, yo siento que una maestría o un posgrado o eso a veces es una mala inversión si tu sueldo no se va reflejado en eso o si definitivamente tienes que endeudarte un montón para poder lograrlo. Tal vez puedas mirar otras opciones como ir a cursos para actualizarte en un tema en específico, puedas mirar la empresa en la que trabajas y pueden ayudarte a costear uno de los gastos de esas matrículas, o si puedes aplicar a una beca sería lo ideal, pero no es sentir esa presión de que si a los 30 no tienes un posgrado entonces ya eres un fracasado o tu vida profesional está arruinada. Yo no siento que sea así. En muchos países incluso valoran más la experiencia que todos los conocimientos o toda la educación que hayas adquirido, ¿no? Y hablo por casos específicos, por ejemplo acá en Estados Unidos, que se valora muchísimo la experiencia de la gente, que hagan voluntariados, que haya servido a comunidades. Entonces, para que lo tengas en cuenta y no te sientas frustrada o frustrada. El número 6 que me da también muchísima risa y lo hablaba con una amiga es que se llegó a la mitad de la vida.
O sea, nada de eso, por favor, como que a la mitad de la vida. Si hago cuentas, entonces me voy a morir a los 60. O sea, no, nadie te asegura que vas a vivir hasta los 60, pero tampoco significa que ya estás en la mitad, entonces empiezas a descontar. De muchísimas décadas que esta cifra ya está reevaluada y hoy en día las perspectivas de vida superan los 70 y 75 años con toda la tecnología y con, bueno, toda la medicina que hay. Incluso en países que son súper violentos, esta expectativa de vida está igual. O sea, no es como que si vives en un país súper violento, entonces te vas a morir a los 60. No, hay que cortar ese mito de que llegaste a los 30 o estás en los 30 y ya empiezas a envejecer. No, o sea, estamos en la mejor etapa de la vida, por Dios. El número 7, le comienzan a decir señora, aunque sea señorita. Y me da muchísima risa, porque no importa qué tan joven seas, casi siempre, 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 siempre nos van a decir señora en los restaurantes, en el parqueadero, en la taquilla del cine. Y pues esto es muy obvio, porque las personas que atienden estos sitios son usualmente adolescentes y pues para ellos nosotras somos todas unas señoras. Aquí les quiero contar una historia que me pasó con una amiga. Estaba tomando café con una amiga un día y ella ya tiene sus 30 y me dice como que no, estaba hablando con mi hermano y me dice que entró a la universidad y que le dijo, no, mira que todos mis compañeros son unos señores. Entonces ella dice, sí, señores, y nosotros diciendo, no, pues mínimo deben tener 40 o no sé, 40 y algo. Y entonces ella le pregunta, sí, ¿cuántos años tienen los señores? Y le dice, no, tiene 27. Mi amiga me decía, o sea, mi hermano me dijo viejo en la cara. Increíble. Y le dio muchísima risa y pues nos reímos un montón. Pero es verdad, así que pido disculpa a todos los treintañeros que cuando yo tenía 15 les decía, señores, por favor, perdónenme, no sabía, era ignorante en ese momento y pensaba que los 30 ya iba a ser una señora así súper hecha y derecha y pues no. Y el número 8 es que las deudas son el pan de cada día. Y dejé este punto final porque me causa curiosidad que evidentemente cuando uno empieza a crecer, pues empieza a tener mayor poder adquisitivo y empieza a querer conseguir más cosas y a comprar más cosas, ¿cierto? Entonces se dice que de los 30 a los 45 años la mayoría de las personas adquieren carro, bueno, adquieren vivienda, adquieren préstamos para viajar, para estudiar, bueno, para cumplir como los sueños y deseos que tienen. Por lo tanto, las deudas son una característica innata de nuestra edad. Y me parece que no debería ser así. Si bien en muchos casos sí lo es, no debería ser así. ¿Por qué? Porque yo siento que es la edad perfecta para tener una vida financiera estable, para tener inteligencia financiera, para poder pensar en el futuro, ¿no? Porque además en este momento es como de conciencia, como pensar qué vamos a hacer cuando, o cómo vamos a vivir cuando tengamos, no sé, 70, 80, cuando ya estemos como en la etapa final de la vida. Entonces no necesariamente tienes que tener una deuda, no es que tienes que tener todas las tarjetas de crédito para poder vivir bien. Acá es como un llamado también a la conciencia, a estar presentes en nuestra vida financiera, a aprender. Obviamente ni en la universidad, ni en el colegio, ni en ninguna parte nos educan sobre economía y sobre cómo ser financieramente estables cuando crecemos, pero no se preocupen que tendremos un podcast sobre este tema puntual. Pero por favor no se endeuden, o sea, si no tienen la necesidad, no se endeuden. Su yo de 60, 70 años se lo va a agradecer. Y bueno, esto era como todo lo que quería hablar por hoy. Son temas que me causaron mucha curiosidad cuando empecé a investigar los mitos de ser adulta o lo que la gente piensa cuando tú eres adulta y pues salieron como estos temas principales. Ya tendremos tiempo para hablar más detalladamente. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio que es súper cortico y siento que tiene como mucha información. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por escucharme, quedarse hasta el final. Les mando un abracito. Adiós.